Yo creo que dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde se cifra la buena acogida de este libro, ¿no? O sea, que me gusta hablar más que de éxito comercial, que ahí está, de éxito existencial. Es decir, que realmente creo que es un texto que responde a una sensibilidad que está ahí, en nuestra sociedad, en este momento, y esa sensibilidad, por decirlo de manera breve y sintética, pues es la de un hambre de silencio enorme, ¿no? Es decir, que estamos bombardeados permanentemente por tantos estímulos externos, palabras, sonidos, imágenes, y de alguna manera intuimos que esas palabras, imágenes y sonidos no nos van a construir si no creamos espacios, tiempos de silencio. Entonces yo creo que detrás de esta demanda tan amplia, bueno, siempre son números pequeños comparados con el conjunto de la sociedad, pero no por eso dejan de ser, aunque sean pequeños, significativos, ¿no? Y porque creo que pocas instituciones, digamos, de carácter religioso o espiritual tendrán una demanda tan grande como, te he dicho, proporcionalmente estamos teniendo nosotros, ¿no? Eso por una parte, y luego yo también creo que además de este hambre de silencio, que para mí es muy evidente, hay también un deseo de reconciliación con nuestra patria espiritual. Es decir, nosotros somos una generación espiritualmente huérfana, ¿no? Quizá porque las instituciones espirituales o religiosas, fundamentalmente la Iglesia Católica en Occidente, pues no ha sabido o no hemos sabido presentar pues todos los recursos simbólicos, rituales, místicos, narrativos para alimento del alma. Y entonces pues la gente se ha ido desvinculando, ¿no? de esta fuente, ¿no? de tradición, de sabiduría, y entonces somos una generación huérfana. Y yo creo que hay un deseo, quizás no consciente, pero sí latente, de reconciliarse con nuestros orígenes, ¿no? Esto no significa que todo el mundo tenga que volver a la Iglesia Católica, ni muchísimo menos, pero sí que todo el mundo tiene que hacer, digamos, las cuentas con su pasado cultural y religioso. Que supone una perversión del mensaje que es necesariamente incluyente, ¿no? Esto es un tema que me interesa mucho porque mi obsesión como sacerdote, ¿no? Y como pastor, que es lo que me siento también, es la presentación de un Cristo patrimonio universal. Es decir, que hay figuras en la historia de la humanidad, como por ejemplo Cristo, o Buda, u otras, ¿no? O sea, sin querer ponerlas al mismo nivel, cada uno tendrá su nivel, que arrojan una luz a toda la humanidad. Entonces, con esto quiero decir que no es necesario, por ejemplo, ser budista para aprender de la tradición del Zen. Pues tampoco es necesario ser católico bautizado necesariamente, ¿no? O sea, para poder beber de esa tradición de sabiduría que es Cristo, ¿no? Me ha aportado muchísimo, muchísimo, ¿no? Tengo con frecuencia he dicho que si no fuera cristiano sería budista. Creo que el signo diferenciador de un hombre auténticamente espiritual, auténticamente religioso, es precisamente su apertura, ¿no? Creo que las personas verdaderamente religiosas y espirituales no tienen miedo a lo distinto, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que lo que caracteriza precisamente a las personas espirituales y religiosas auténticamente es un espíritu discipular, es decir, de querer aprender allí donde haya vida, ¿no? Y ciertamente, bueno, en el budismo pasará como en el cristianismo, habrá muchas cosas que no funcionen bien, pero otras tantas funcionan muy bien y por tanto de eso se puede aprender, ¿no? Mi generación y sobre todo la generación anterior a la mía no ha sabido encontrar o no hemos sabido encontrar muchas veces el agua con que saciar nuestra sed de nuestro hondón, ¿no? Y por eso muchos de mi generación anterior y en la generación anterior sobre todo, y también algunos en la mía, hemos sentido la necesidad en un momento determinado de emigrar a otras tradiciones. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, los viajes a la India, los años 60, ¿no? De alguna manera, Amigos del Desierto nace de ahí,
¿no? Porque Amigos Desierto es una propuesta de hoy ya no necesitamos emigrar. En nuestra propia tradición, y por eso estamos en una casa de carmelitas, en nuestra propia tradición tenemos maestros de los que beber y han necesitado pasar unas cuantas décadas para comprenderlo, ¿no? Y por eso en Amigos Desierto pues meditamos en una tradición mística cristiana, pero desde un espíritu evidentemente profundamente no solamente respetuoso, sino abierto al aprendizaje también de otras tradiciones, ¿no? El silencio es la espiritualidad. La espiritualidad es el silencio, ¿no? Y esto unifica a todas las tradiciones de sabiduría. Yo suelo decir que pongo la metáfora de la montaña, ¿no? Cada tradición de sabiduría o cada religión sube a la cima de la montaña por una ladera, ¿no? Y las laderas son distintas, ¿no? Las religiones son distintas, ¿no? Entonces, pues unos verán la ladera muy nevada, otros muy florida, otros muy desértica, pero en la cima, ahí nos encontramos todos, y la cima es el silencio. Es decir, que si tú estudias la tradición sufí o estudias la tradición del nirvana en el budismo o estudias la tradición de contemplación cristiana, descubres que la manera de expresar qué es lo que se encuentra uno en los momentos culmen, ¿no? Es enormemente análoga, no digo idéntica, pero enormemente afín, ¿no? O sea, entonces en el silencio nos encontramos todos. Porque el silencio nos une por algo más profundo que por nuestras ideologías, por nuestros sentimientos, por algo más profundo y más básico. Mi tránsito por el Zen, que ha sido unos 7 años aproximadamente, ciertamente que me ha devuelto con más ímpetu y con más entusiasmo, nunca mejor dicho, a mi propia tradición, ¿no? Eso es un signo bonito, ¿no? O sea, es como cuando uno va al extranjero, descubre la maravilla de su propia patria, ¿no? O sea, que su propia patria, pues, que ha dejado, pues, es hermosa, ¿no? Y digna, ¿no? Y entonces a mí me ha pasado algo parecido, ¿no? La pregunta era profunda, ¿no? Y es profunda, quiero decir, ¿no? Es decir, tenemos en general una idea un poco elemental o simple de la propuesta cristiana, ¿no? La propuesta cristiana no es simplemente de creencias, ¿no? O sea, es decir, eh, la fe fundamentalmente es confianza, ¿no? Y primero yo confío en ti, y porque confío en ti creo en lo que tú dices. Entonces digamos que las creencias son una consecuencia necesaria de la confianza, ¿no? O sea, esto en primer lugar. Entonces yo no demonizo las creencias como hacen algunas personas, sino que creo que son consecuencia casi inapelable de un acto de confianza. Es decir, si yo me fío de usted, pues entonces me fío de lo que vas a decir, ¿no? Entonces creo, primero yo confío en ti y luego creo en ti, creo en lo que tú me dices, ¿no? O sea, eso por una parte, ¿no? En segundo lugar, si bien es cierto que hay una afinidad profunda entre las tradiciones espirituales, también es cierto que hay sus diferencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el budismo zen, prácticamente en todas las sanghas, las comunidades de meditación, pues preside Buda, ¿no? O sea, mientras que, por ejemplo, en el medio del desierto, evidentemente no nos preside Buda, sino que nos preside un icono de la Iglesia Ortodoxa de la Trinidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la Trinidad es el símbolo de la unidad en la diversidad. Es decir, es un Dios uno, pero trino, por tanto, diverso y plural, ¿no? Entonces, digamos que la meditación es un proceso de unificación, un camino hacia la unidad, ¿no? En la tradición cristiana se pretende una unidad diferenciada, es decir, que respeta la pluralidad. El individuo, la singularidad, no se diluye, ¿no? O sea, y por lo que yo sé del budismo, el individuo, la singularidad, sí que se diluye, ¿no? Y por eso es distinto que te presida un Buda que te presida una Trinidad, ¿no? Lo que creo es que si bien en Occidente mucha gente ha descubierto en el Zen
lo que no ha sabido descubrir porque no estaba presentado de manera acorde a nuestra sensibilidad y a nuestro lenguaje en el cristianismo, yo creo que el salto cultural que se pide a las personas occidentales que practican el Zen es muy grande, ¿no? Porque, claro, la religión o la espiritualidad va muy unida a unas formas culturales, ¿no? O sea, hay gente que sostiene que el Zen no tiene formas, pero eso no es cierto. O sea, es decir, las campanas, el gong, las postraciones, el incienso, todo eso son formas, ¿no? O sea, entonces también tiene su ropaje formal, cultural, religioso, ¿no? O sea, y la cosmovisión cultural, el cambio que te pide, es muy duro porque se mueven otras coordenadas distintas, ¿no? Y por eso yo sostengo que en Occidente hay este deseo también de reconciliación con nuestra patria, ¿no? Con nuestra sensibilidad, ¿no? En definitiva, casi todos los movimientos a lo largo de la historia espirituales, como también los movimientos sociales, ¿no? Es decir, que han, digamos, puesto un subrayado en algo, ¿no? Han incomodado porque supone un replanteamiento, supone una puesta en tela de juicio de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, es decir, el cristianismo, como cualquier religión, tiene una vertiente mística y la vertiente ética, ¿no? O sea, claro, no se puede reducir a misticismo ni tampoco reducir a ética, sí, pero ambas cosas tienen que ir de alguna manera hermanadas, ¿no? O sea, en el budismo se diría la iluminación se verifica en compasión, ¿no? Es decir, la mística se verifica en ética, ¿no? O sea, el problema es que yo lo que creo que ha pasado en el cristianismo en las últimas décadas es que se ha acentuado tanto la dimensión ética del amor al otro, del compromiso social, de la justicia, de luchar por los desfavorecidos, de la misión, pues que esta dimensión más personal, más íntima, se ha descuidado por completo, ¿no? Y entonces, la conclusión es que el cristianismo ha quedado en un mero humanismo, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, entonces ha perdido su carácter más genuinamente religioso y espiritual, ¿no? Y por eso la gente migra a otros sitios, porque no lo encuentra, ¿no? Porque si hay compromiso, pero no hay alimento, pues uno está desfondado, ¿no? Para mí es una persona enormemente energética, ¿no? O sea, enormemente poseída por el espíritu, no sé por qué, porque, porque pocas personas he oído yo hablar con este entusiasmo, con esta convicción y con esta capacidad de convencer y de arrastrar. Pero yo, desde luego, yo me considero un sacerdote de Francisco, ¿no? Es claro, ¿no? O sea, y para mí es un honor, ¿no? O sea, y es un maestro y es una persona que yo admiro, sinceramente.